¿Me escuchan, jóvenes? Sí, ingeniero, se escucha. Buenas tardes. Gracias por responder. Bueno, continuamos con nuestro avance. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar las integrales de superficie de campos escalares. Fíjense que hasta ahora hemos estado repasando un poco lo que hemos aprendido en cálculo 2 con los temas anteriores. Hemos estudiado las integrales de línea de campos escalares y las integrales de línea de campos vectoriales. Y en ambos casos hemos visto que ese estudio estaba referido a espacios vectoriales que prioritariamente son de dimensión 1, vale decir curvas, espacios vectoriales de rectas tangentes. Así les podemos catalogar también o llamar a esas funciones, a esas curvas en general. Cuando yo tenía una curva, podía calcular su masa, podía calcular sus momentos de inercia, las coordenadas de su centro de gravedad, podía calcular pantallas laterales utilizando una integral de línea de campo escalar para hallar un área. Luego, en el tema anterior, hemos estudiado ahora curvas o trayectorias que se mueven dentro de un campo vectorial y hemos definido como una aplicación inmediata, casi inmediata, al trabajo o al flujo que atraviesa una curva cerrada. Es lo que hemos estudiado, ¿no? Y la forma de resolver, bueno, siempre es parametrizando a partir de esos elementos de línea que son las variables de integración, el arco o el vector de posición. Esos documentos los he compartido hace un momento para que ustedes lo tengan. Y este es el documento que tenemos ahora. ¿Lo ven? El capítulo referido a las integrales de superficie de campos escalares. ¿Lo están viendo, jóvenes? Sí, ingeniero, se ve. Ok. Si hay alguna dificultad, avísenme, aunque esta plataforma es más estable que Jitsi, ¿no? Es mejor. Así que creo que es importante, es mejor. Las integrales de superficie de un campo escalar lo vamos a definir de esta forma. Es muy parecida a la definición a las integrales de línea de campos escalares. Es muy parecido. La única diferencia es que ahora tengo dos símbolos de la integral. Antes teníamos solo una. Y este elemento diferencial de ese no es un diferencial de arco. Ahora es un elemento diferencial de superficie. Es un elemento de área. Es un elemento de área. Entonces, esa es la diferencia. No confundirse. Esto ya no es el arco. Ahora es un elemento escalar de área. Y para encontrar el elemento escalar de área podemos tener varias estrategias, varias posibilidades. Veamos algunas. Cuando el área o la superficie se expresa como una función vectorial, eso ya hemos estudiado en el primer capítulo, funciones vectoriales que representan superficies, que en general son expresiones vectoriales, son vectores que dependen de dos parámetros, y hemos podido obtener la forma vectorial, no sé, de una esfera trasladada, de un hiperboloide o de cualquier otra superficie. Cuando la superficie está expresada como un vector dependiente de dos parámetros, porque si dependiese solo de un parámetro, tendríamos una curva, pero dos parámetros me permiten generar un entramado, un tejido, que es una superficie. Cada uno de estos parámetros es como si fuese un parámetro separado que genera una curva. Y cuando tengo varias curvas, genero un tejido, y ese tejido es la superficie. Por lo tanto, cuando la superficie está definido como una forma vectorial, el elemento de superficie no va a ser más que el módulo del elemento área. Y el elemento área no es más que el producto vectorial de la derivada de la función vectorial R respecto de U, vectorialmente con la derivada de la función vectorial R respecto de B, por el diferencial de U, por el diferencial de B. Esto también lo hemos deducido, esta formulita lo hemos deducido cuando veíamos superficies en el primer capítulo. Es que puedo usar eso para el elemento de área, para el elemento escalar de superficie. ¿De acuerdo? Esa es una posibilidad.
La otra es que yo tenga la superficie como una función escalar de punto, es decir, que tenga la ecuación de una esfera en términos de x, de y y de z, o tenga la ecuación de un paraboloide, o de una familia de hiperboloides, o de un cilindro en términos de x, de y y de z. Y cuando tengo esa expresión escalar, los elementos de área son los que ustedes han aprendido en cálculo 2. Es decir, proyecto la superficie y construyo estos elementos o estos factores de escala que podríamos decir que son adimensionales, despejando alguna de las variables, ya sea z, ya sea y o ya sea x. Y en esos casos tendremos, por ejemplo, en el primer caso, yo proyectaré la superficie ortogonalmente sobre el plano XY y voy a colocar límites en el plano XY. Eso es lo que hacemos cuando proyectamos la superficie utilizando este método, ¿no? Ese es un método interesante también, es una segunda forma de encontrar el elemento de área. Pero esas proyecciones ortogonales no solamente las puedo hacer en el plano XY. En el espacio vectorial X, Y, Z tengo tres subespacios que son los planos coordenados. El plano X igual a 0, el plano Y igual a 0 y el plano Z igual a 0. El primer caso que les estoy mostrando es cuando yo proyecto sobre ese subespacio, el subespacio que corresponde al plano XY, y fíjense ahí despejo Z. Para derivar respecto de X, derivar respecto de Y, construir esta expresión que tiene raíz, esa, la construimos esa, e integramos colocando límites en el plano XY. Y eso me permite encontrar este elemento de área. Cuando yo lo proyecto sobre el otro subespacio vectorial que es el plano XZ, fíjense, despejamos y lo derivamos respecto de X y lo derivamos respecto de respecto de Z. Y construimos esa cantidad subintegral, esa parte del elemento de integración que es un elemento de área ahora, y mis variables de integración son X y Z. En ese plano voy a colocar mis variables. Como han aprendido en cálculo 2, estos son integrales dobles simplemente, ¿no? Entonces, en este segundo caso, la superficie que tenemos lo estamos proyectando ortogonalmente, es una proyección perpendicular sobre el plano XZ. Y el tercer caso, más de lo mismo. Ahora voy a utilizar el subespacio YZ para proyectar ortogonalmente nuestra superficie sobre este plano y hay que construir también esa cantidad subintegral. Y esa cantidad subintegral requiere que yo despeje ahora X para derivarlos respecto de Y X para derivarlos respecto de Z, elevarlos al cuadrado, sumarlos y hacer todo lo que sabemos para construir esto. Esto estamos construyendo. Porque acá tengo muchas variables. Tengo la variable X, tengo la variable Y, tengo la variable Z y tengo la variable S, donde S es la superficie, es el elemento de área. Por lo tanto, tengo 4 variables, ¿no? Entonces, como voy a parametrizar en términos de 2 variables, X, Y o Z, entonces, esa forma de parametrización me permite encontrar, o esas parametrizaciones me van a permitir encontrar ese elemento de área, o este otro, o el tercero, que es el que hemos explicado al final, en la última expresión. ¿De acuerdo? Ya tengo dos. La forma vectorial se evalúa directamente sobre la superficie y su dominio de definición es el dominio de definición de la superficie para colocar límites. Se coloca límites con el dominio de definición de la superficie. En el segundo caso, en el caso del inciso B, yo coloco límites sobre la proyección de la superficie en alguno de los planos, en el plano XY, en el plano XZ o en el plano YZ. Y el tercer método es cuando yo utilizo cosenos directores. Fíjense que yo encuentro una proporción, una proporcionalidad o una equivalencia entre estos elementos que nuevamente los estoy queriendo construir con los cosenos directores correspondientes. El coseno director gamma, el coseno director de beta y el coseno director de alfa. Entonces, en el primer caso, estoy proyectándolo también en el plano XY, es muy parecido al inciso B, muy parecido, lo estoy proyectando sobre el plano XY, pero esta
Raíz se la construye de otra forma. Se la construye con el inverso del coseno de gamma, con el coseno director de gamma. Y fíjense que los cosenos están en valor absoluto porque estoy trabajando con un elemento de área. Y el elemento de área siempre es positivo. El coseno podría ser positivo o negativo, incluso cero, ¿no? Incluso cero. Y esos cosenos directores se los construye de esta forma, hallando proyecciones. Proyecto K sobre N, proyecto J sobre N y proyecto I sobre N. ¿Por qué K? Porque K es el vector normal del plano XY. K es el vector normal del plano XY. Por lo tanto, sobre el vector normal del plano XY, proyecto el vector N, que es un vector perpendicular a la superficie. Interesante, estoy hablando de proyecciones. Es como hacer una cosa como esta. Acá voy a ver si puedo dibujar alguna región para entender mejor. Fíjense que estoy dibujando ahí una línea, pero en realidad vamos a pensar que es el perfil del plano XY. Y el plano XY tiene su vector normal. Su vector normal. Ese es el vector normal del plano XY. K. Y yo voy a tener una superficie en la parte superior, digamos como esta, cualquier superficie, así, en corte también, una parte de un corte simplemente, y este tiene su vector normal, esta superficie, que lo puedo encontrar con el gradiente, por ejemplo, con el gradiente. Ese es el vector normal, n minúscula, y ese vector lo estoy proyectando sobre K. Sobre K. Esta es la componente en realidad, la componente. Estoy proyectando ese vector K o ese vector N sobre el vector K, mejor dicho. Es lo que estoy haciendo. Y ese tamaño es el coseno de gamma. Es el coseno de gamma. Lo van a ver en el Shaun, también está en el Shaun explicado esto. Y aparte de lo que está explicado en el Shaun, de esta forma les estoy dando esta, que es recordatorio de lo que es cálculo 2, que también lo hacen referencia, se hace referencia en el Shaun de manera no muy directa, y esta otra, que es la forma vectorial, que también se usa en el Shaun, pero no nos los dan así como tres posibilidades. En el Shaun suponen que ya sabemos, y suponen bien porque el Shaun es un libro de referencia, ¿no? Estas son las clases donde uno aprende. La superficie lo puedo llevar a su forma vectorial o la superficie lo puedo tener en forma escalar. Y en esos casos puedo encontrar estos elementos de área o estos elementos de superficie utilizando estos procedimientos. Fíjense, y la misma idea para el plano XZ. El plano XZ, que es donde voy a colocar mis límites, el plano XZ, tiene como vector normal el vector J. Por eso sobre el vector J se proyecta el vector normal a la superficie, el vector normal unitario. Y el plano YZ tiene como vector normal al vector Y. Y sobre el vector Y yo estoy proyectando el vector normal. Igual que en este ejemplo que estoy poniendo. Este es el vector N y este vector grande que he pintado con negro, estoy suponiendo que es el vector Y o es el vector J o es el vector K, y sobre ese vector estoy hallando la componente de este proyector, de este vector. Y la componente no es más que la componente de la proyección perpendicular. Eso es cálculo 2. Cuando veían proyecciones, se hacía eso, ¿no? Hallábamos proyecciones y hallábamos componentes de la proyección. Y hallábamos un tercer vector que era el complemento, que me servía el complemento, por ejemplo, para encontrar bases perpendiculares con el método de Gram-Schmidt. Fíjense que todo lo que hacemos está relacionado con el álgebra lineal, con espacios vectoriales y demás cosas, ¿no? Acá estoy haciendo lo mismo. Estoy hallando proyecciones del vector n sobre los vectores normales de los planos sobre los que quiero proyectar mi superficie. Reitero, XZ, el plano XZ, este subespacio vectorial, tiene su vector normal en K, y sobre K estoy proyectando n. Es un simple producto escalar. Me va a dar el resultado un número. Y fíjense que tiene que estar en valor absoluto. Quiero proyectar sobre el plano XZ
Entonces, plano XZ tiene como vector normal a J, y sobre el vector J proyecto N. Y hallo su componente, en realidad estoy hallando la componente. Lo mismo para el tercer caso. Los coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma corresponden a los cosenos directores del vector normal unitario, los que se obtienen proyectando los vectores sobre los que se obtienen proyectando los vectores unitarios I, J y K sobre el vector normal unitario. Bueno, este párrafo no está tan bien redactado, pero lo que les está diciendo es que yo estoy proyectando el vector n sobre los vectores de la base canónica, porque estamos resolviendo en un espacio vectorial de base canónica. ¿De acuerdo? Es que este párrafo no está tan bien redactado, pero eso es lo que quiere decir. Propiedades. Las integrales en general, ya sea de línea o de superficie o cualquier integral que ustedes resuelvan, por ejemplo, las que servían para resolver áreas, volúmenes, que también son integrales de superficie o integrales de línea, o sea, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? En cálculo 1, las integrales que ustedes resolvían eran integrales de línea, porque la variable de integración era un elemento de línea, el diferencial de x. En cálculo 2, resolvíamos integrales de superficie cuando calculaba áreas, porque mi elemento de integración era un elemento de área, diferencial de x y diferencial de y, como en estos casos. Y también resolvíamos integrales de volumen. Y en todos los casos, las integrales son transformaciones lineales. Y por lo tanto, cumplen con las propiedades de las transformaciones lineales. Veamos las propiedades. La primera. La integral de superficie de un campo escalar siempre va a ser independiente de la parametrización. ¿A quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la superficie, a esta función. La esfera lo puedo parametrizar de distintas formas. La parábola también lo puedo parametrizar de distintas formas. Si la parametrización está bien hecha, si responde a los criterios que hemos estudiado en el capítulo 1, el resultado no va a depender de la parametrización. El resultado es invariante con la parametrización. Por lo tanto, esto es bastante amplio, ¿no? Me dicen, no interesa cómo parametrices tu superficie. Lo importante es que resuelvas bien tu integral, porque el resultado debiera ser el mismo. Debiera ser el mismo. Eso me dice la primera propiedad. La segunda propiedad. Si el campo vectorial vale 1, entonces la integral de superficie de un campo escalar es una integral de superficie. Con eso puedo hallar superficie. Imagínense que eso vale 1. Entonces, así calculo integrales de superficie. Y si yo reemplazo, por ejemplo, esta expresión por cualquiera de estas, digamos que lo reemplazo por esto, lo que voy a tener ahí es una expresión que se parece mucho a lo que ustedes han visto en cálculo 2, para encontrar áreas de superficie. Lo puedo reemplazar por eso, o lo puedo reemplazar por esto, que es lo que también han visto conmigo en el capítulo anterior. Los reemplazo por eso y ya tengo una expresión para encontrar áreas de superficie. O lo podría reemplazar, por ejemplo, con esto. Y por lo tanto tendremos un área, que lo puedo calcular también así. El área de una superficie lo puedo calcular, fíjense, de las formas que les estoy mostrando. Siempre lo mismo. ¿De acuerdo? Volvamos a las propiedades. Acá aparece una de las propiedades de las transformaciones lineales, que es la linealidad de las transformaciones. Si yo sumo dos funciones e integro, es lo mismo que integrar y luego sumar sobre la misma superficie. Esa es una propiedad que se repite y se repite cada vez que estudiamos integrales de todo tipo. Las constantes salen fuera de la integral. Esa también es una propiedad de las transformaciones lineales. Esa es una propiedad de las transformaciones lineales y esta otra también es una propiedad de las transformaciones lineales. Que podríamos haberlo hecho en una sola, ¿no? Por ejemplo, le podía haber puesto K y luego lo ponía aquí K. Entonces el inciso C y el inciso D lo podríamos representar con una sola ecuación. Pero lo he separado, digamos. La tercera también es la misma, ¿no? De las propiedades que veía o que se ven o que se repasan cuando vemos el cálculo de una integral.
Yo puedo calcular una integral sobre una superficie o a la superficie lo puedo desagregar o dividir en dos partes. Se evalúa sobre cada una de ellas. La integral de superficie total va a ser la integral de la superficie evaluada sobre el tramo, la región S1 y la región S2, pero por encima siempre voy a tener la función vectorial. Puedo dividir en dos regiones la región de integración. Es una propiedad que también se utiliza bastante cuando uno resuelve integrales. ¿De acuerdo? A eso se le llama integral de superficie de un campo escalar. ¿Ya estábamos familiarizados con estas integrales? Sí, de alguna manera, ¿no? Cuando resolvíamos áreas de superficie en cálculo 2, en realidad esto valía 1 y ya calculaba áreas, solo que el área que calculaba era usando esta expresión o esta otra, que además los hemos demostrado también en esta materia. Hemos demostrado estas formulitas. En algún lado de su cuaderno debe estar o de los documentos que he publicado. O si no está publicado ahí, les he explicado cómo se hace. Por lo tanto, estas integrales se resuelven de la manera que han aprendido siempre. Veamos qué aplicaciones podemos tener o en qué aplicaciones puedo usar esta herramienta que estamos aprendiendo. Veamos las aplicaciones a la mecánica. Cuando digo mecánica, me estoy refiriendo a la física, ¿de acuerdo? A la física, aplicaciones a la física. Lo primero que puedo ver es que puedo calcular, por ejemplo, masas ahora, pero ya no es la masa de una curva, es la misma expresión que para las integrales de línea. Es exactamente lo mismo, solo que en las integrales de línea esto era un elemento de arco y esto era un elemento que se llama la densidad lineal. Ahora tengo una densidad superficial. Y la diferencia es que ahora tengo una integral doble y antes tenía una integral de línea, porque antes tenía un arco y ahora tengo una superficie. ¿De acuerdo? Entonces puedo calcular masas, la masa de una lámina, la masa de una esfera. La esfera es hueca, no se olviden, no estamos hablando de un sólido, no estamos hablando de una bola. La bola es un espacio vectorial de dimensión 3, esférico, pero la esfera es un espacio vectorial de dimensión 2, porque solo es la película, ¿no? Solo es la burbuja, es hueco dentro de la esfera, por eso hablamos de elementos de área. Y todas las funciones o todas las superficies que hemos aprendido en cálculo 2 son espacios vectoriales de dimensión 2. Estoy hablando de la esfera, estoy hablando de los cilindros en general, estoy hablando del cono asintótico, de los hiperboloides de un manto, de dos mantos, del paraboloide hiperbólico, del paraboloide elíptico, de los planos. Todas esas superficies son espacios vectoriales de dimensión 2. La esfera es un espacio vectorial de dimensión 2. Es un espacio vectorial que se llama espacio vectorial de planos tangentes. Así se llama. O sea, yo puedo trazar planos tangentes en la esfera. Y la esfera es hueca. Yo con esta formulita estoy calculando la masa de esa esfera, no del sólido, de la esfera. Y fíjense que es la misma definición que hemos hecho hace rato. Es la misma. Solo que a esto le estoy cambiando simplemente el nombre, no lo estoy llamando F, le estoy llamando Rho solo para diferenciarlo, pero es solo por cambiar la letra. Es la misma expresión, puedo usar el mismo procedimiento en todos los casos, puedo llevar la superficie a su forma vectorial, puedo proyectar de esa forma o puedo proyectar con los cosenos directores para encontrar la variable de integración diferencial de S. Entonces puedo calcular masas. Puedo calcular también centros de masa de la superficie. Y fíjense lo que he puesto ahí porque estos párrafos que he escrito son interesantes porque nos da una visión de lo que estamos haciendo. Yo no me reduzco a colocarles la formulita, sino quiero explicarles lo que representa y lo que estamos haciendo. Eso es la parte importante y es la parte fundamental en el estudio de la ingeniería, ¿no? No resolver la integral, sino entender lo que estoy haciendo cuando resuelvo una integral. Eso es lo importante. Fíjense lo que dice este párrafo, lo voy a leer. Cuando un cuerpo se encuentra en movimiento, todas sus partículas se mueven a la vez, aunque es con distintas trayectorias. Imagínense que la esfera se está moviendo, está rebotando una pelota. Entonces, todas las partículas que forman la pelota se están moviendo. Y cada puntito se va a mover con una trayectoria diferente, porque están en posiciones diferentes, ¿no?
para caracterizar o para entender o para representar la traslación o el movimiento del cuerpo en su conjunto, sin embargo, nos basta con estudiar qué ocurre en un solo punto del mismo, su centro de masas. Este será el que determine su velocidad y su trayectoria. ¡Qué interesante! Entonces, fíjense, esto se ve en física también y se ve en mecánica aplicada, también creo que los electrónicos ven. Cuando estamos estudiando un sistema más o menos complejo, nos interesa averiguar el movimiento de ese sistema. Entonces hay que tomar en cuenta todas las partículas que forman parte de ese sistema. Pero con el centro de masas, ese punto es un punto representativo. Y si yo quiero tener una buena perspectiva de lo que está ocurriendo con ese sistema, que es complejo, basta que yo estudie su centro de masas, porque el centro de masas es un punto ideal, donde se supone que está concentrada la masa de todo el cuerpo. Entonces, por eso es importante el centro de masas. Fíjense que tiene una connotación de ingeniería, ¿no? Una connotación de ingeniería. No es solo darles la fórmula, cómo se resuelve la integral, sino que ese punto me va a permitir entender cómo se está moviendo el sistema en su conjunto. El sistema en su conjunto. Por eso uno estudia el centro de masas, en este caso de una superficie. La misma idea con la curva, ¿no? La misma idea con la curva. La curva es un agregado de puntos y esa curva se está moviendo, es un alambre que lo hago caer y yo quiero saber el comportamiento de su movimiento, basta que lo haga a través de su centro de masas. Es una forma resumida, si ustedes quieren, de estudiar, para que simplifica además el estudio y es perfectamente válido. El centro de masas, dice, representa el punto en el que suponemos que se concentra toda la masa del sistema para su estudio. Es el centro de simetría de distribución de un sistema de partículas, en este caso constreñidos a una lámina. Interesante. Ahora, ¿cómo se encuentran los centros de masa? Ahora, esta es la parte ya de las fórmulas, ¿no? Una vez que ya hemos entendido lo que estamos estudiando con el centro de masas, las fórmulas son estas. Es la misma expresión, fíjense, la misma función diferencial de S, solo que ahora está multiplicado por X. Solo que ahora está multiplicado por X y toda esta integral lo divido entre la masa. Y la masa lo hemos calculado de esta forma. Con eso encuentro la coordenada en X. La coordenada en Y es lo mismo. Se repite la misma expresión, solo que ahora esta expresión lo multiplico por Y. La distancia al plano XZ, Y es la distancia al plano XZ, y lo divido entre la masa. Y la coordenada en Z del vector, el vector centro de masas, es la misma expresión, con su elemento diferencial de S también, la misma expresión, solo que ahora está multiplicando por Z. En otras palabras, la masa lo estoy multiplicando por la distancia a alguno de los planos. La distancia al plano YZ es X, ¿o no? Es una distancia perpendicular. Yo estoy en el plano YZ. O estoy en un punto cualquiera del espacio y quiero su distancia al plano YZ. La distancia al plano YZ es la cota en X. La cota en X. La distancia al plano XZ es la cota en Y, la medida que tenga en Y. Y la más fácil de ver es la distancia al plano XY. Si yo tengo el plano XY, por ejemplo, para que se entienda mejor lo que estamos haciendo, porque estas formas también es bueno entenderlas, forman parte de su formación. Digamos que ese es el plano XY y tenemos un punto por acá, un punto que pertenece a un sistema, puede ser una superficie cualquiera, y si yo quiero saber la distancia que existe de ese punto al plano XY, que es ese plano celeste que he dibujado, es esta distancia, ¿no? Esta distancia mínima al plano XY. Y esta distancia es el eje Z, es la medida en Z. La medida en Z, la medida en Y y la medida en X respectivamente. ¿De acuerdo? Ya esta expresión que es toda la integral, a esta que estoy marcando, que es toda la integral, o esta otra que también es toda la integral, multiplicado por X, por Y y por Z respectivamente, y esta que es toda la integral, se les llama momentos estáticos. Momentos estáticos. Y se encuentran multiplicando la masa por la distancia a alguno de los planos coordenados, o a cualquier otro plano que tengamos por ahí. Esta es la distancia. X es una distancia. Y ese momento estático lo divido entre la masa.
Y así encuentro las coordenadas de ese punto donde se supone que está concentrada toda la masa del sistema, que en este caso es una superficie. ¿De acuerdo? Veamos los momentos de inercia. Igual, hay un pequeño párrafo que les he puesto ahí, que lo vamos a leer, para que entendamos qué es el momento de inercia y qué es lo que yo estoy estudiando cuando trato o encuentro momentos de inercia. Estos conceptos que estamos explicando ahora son conceptos que ya han estudiado en física con algunos de sus docentes de física. Han encontrado momentos de inercia, han encontrado momentos estáticos. Yo sé porque cuando era estudiante también he hecho lo mismo, ¿no? Y también he hecho lo mismo igual que ustedes. ¿Qué son los momentos de inercia? Veamos qué es lo que dice el párrafo que les he puesto ahí. El momento de inercia también tiene otro nombre, dice, también se llama segundo momento de área. Así se llama el momento de inercia. No sé si les han dicho eso su docente de física, pero también se llama así, es el segundo momento de área. El segundo momento de inercia o momento de inercia simplemente de área es una propiedad geométrica de la sección transversal de los elementos estructurales. Y esto es importante para los civiles, por ejemplo, porque los civiles estudian estructuras. Entonces tienen que saber qué son los momentos de inercia, porque tiene que ver con la sección transversal de las vigas, de las columnas que están estudiando. Esto es importante y lo van a volver a ver los civiles. Y es importante que desde ahora entendamos lo que significa el momento de inercia, ¿no? Tomando en cuenta un cuerpo alrededor de un eje, el momento de inercia es la suma de los productos que se obtiene de multiplicar cada elemento de masa por el cuadrado de la distancia al eje. Es lo que les decía su profesor de física. El momento de inercia se calcula multiplicando la masa por el cuadrado de la distancia al eje donde se supone que puede girar un determinado sistema, un cuerpo, una viga o lo que sea. El momento de inercia refleja la distribución de la masa de un cuerpo o de un sistema de partículas en rotación respecto a un eje de giro. El momento de inercia desempeña un papel análogo al de a la masa inercial en el caso del movimiento rectilíneo y uniforme, es decir, el que mantiene el movimiento, ¿no? Eso también es un concepto de la física. Es el valor escalar del momento angular longitudinal de un sólido rígido. Así también lo podemos ver. El momento de inercia de un cuerpo depende de la distribución de su masa y de la posición del eje de rotación, aún para un mismo cuerpo. El momento de inercia puede ser distinto si se consideran ejes de rotación ubicados en distintas partes del cuerpo. Un mismo objeto puede tener distintos momentos de inercia dependiendo de dónde se considere el eje de rotación. Mientras más masa está alejada del eje de rotación, mayor es su momento de inercia. Qué interesante este concepto. Cuando la masa está más alejada de su eje de rotación, el momento de inercia es mayor. Y si yo tengo una masa que tiene varios ejes, ¿sobre qué eje va a girar mi cuerpo, mi sistema? Se gira sobre el eje de máximo momento de inercia. O sea, si yo hallo el momento de inercia respecto al eje X, respecto al eje Y o respecto al eje Z, y yo quiero saber sobre qué eje va a girar inercialmente ese sistema, va a girar sobre el momento que tenga o sobre el mayor momento de inercia que podamos calcular. A eso se le llama el menor estado energético. Es el teorema de Jani-Bekov, que seguramente lo han visto en física también, porque yo estoy tomando cosas de lo que deberían estudiar en física. Entonces, el momento de inercia es importante, porque tiene que ver con giros. El momento de inercia tiene unidades de longitud al cuadrado, es decir, centímetros a la cuarta, metros a la cuarta o pulgadas a la cuarta. Ahora, ¿cómo encuentro todo esto que hemos hablado? ¿Cómo se encuentra estos momentos de inercia o estos segundos momentos de área que le hemos llamado? ¿Cómo yo encuentro el menor estado energético según el teorema de Jani-Bekov? Si yo tengo un sistema, ¿cómo yo determino sobre qué eje inercialmente va a girar esa mi masa? Bueno, se calcula con estas formulitas. Aquí ya viene la parte aburrida, digamos, la parte de colocar límites y calcular la integral. Pero esos límites y esas integrales que yo resuelva me va a permitir entender mejor la física de ese cuerpo que estoy estudiando, cómo se está moviendo y cómo está distribuida su masa en el cuerpo, ¿no? O en la lámina en este caso. El sistema en este caso es una lámina. Y fíjense, la formulita de la integral es exactamente lo que dice. Es el producto de la masa por la distancia al cuadrado.
y eso que estoy pintándolo con amarillo es la distancia al cuadrado al eje X. Esta es la distancia al cuadrado al eje Y. Y esto es la distancia al cuadrado al eje Z. Estas distancias no son más que los módulos de un cuadrado, de un vector elevado al cuadrado, ¿no? Son los módulos del vector elevado al cuadrado. A ver, para entender alguna de estas distancias, digamos la primera, para que entendamos de dónde han salido esas fórmulas. Vamos a suponer que este es mi eje X, ese es mi eje X, y ese va a ser mi eje de giro, donde yo quiero estudiar. Y un punto del sistema es este. Este punto está en el espacio. ¿Cuáles serán las coordenadas de este punto? Y la distancia, por supuesto, va a ser la mínima distancia, ¿no? Va a ser la mínima distancia al eje. ¿Cuáles serán las coordenadas de un punto cualquiera en el espacio? Bueno, las coordenadas serán X, Y y Z. Ese vector X, Y y Z está sobre la superficie. Es un punto de la superficie. ¿Y cuál es la coordenada de este punto que está sobre el eje X? Será X, 0, 0, porque es un punto que pertenece al eje X. Y para que la distancia sea perpendicular, el valor de X es el mismo en el punto y sobre el eje. Las coordenadas de este punto son X, Y y Z, y de este punto son X, 0, 0. ¿Cómo hay el módulo de ese vector? Bueno, lo que voy a hacer es hacer una diferencia. X menos X, 0. Y menos 0, Y, Z menos 0, Z. Por lo tanto, el vector que yo voy a obtener haciendo esta diferencia va a ser 0, Y, X. ¿Y cuál es su módulo? 0 al cuadrado, Y al cuadrado y Z al cuadrado. En raíz es el tamaño, pero como dice que la distancia tiene que ser elevado al cuadrado, entonces la raíz desaparece y me queda esta formulita. Encontrar esa formulita es bien fácil. Es cálculo 2. Es cálculo 2. Es el módulo de un vector. El vector diferencia entre un punto cualquiera del espacio y otro punto que se encuentra sobre alguno de los ejes. Fíjense que el momento de inercia también lo podría calcular con cualquier recta. Yo podría decir, calcular el momento de inercia respecto a esta recta. Entonces encontraré esa mínima distancia e integraremos, ¿no? E integraremos. Pero normalmente nuestros sistemas de referencia X y Z son los que se utilizan para calcular esos momentos de inercia. ¿De acuerdo? Fíjense, una pregunta interesante podría ser la siguiente. Podría decirles, yo tengo un cuerpo cualquiera acá en el espacio, podría ser una esfera, por ejemplo, una superficie, y esta superficie tiene una masa que está dada por esta ecuación, por esa ecuación. Su densidad superficial. Y yo les diría, ¿sobre qué eje va a girar? ¿Sobre el eje X, sobre el eje Y o sobre el eje Z? Yo tengo que calcular las tres. Y va a girar sobre el resultado mayor, tal vez sobre el eje X, tal vez sobre el eje Y, tal vez sobre el eje Z. Porque tengo que averiguar el menor estado energético de la superficie utilizando el teorema de Janirekov. Pero eso es tan fácil como calcular esas integrales. Y el que me dé el mayor resultado es el eje en el que va a girar o sobre el que va a girar nuestra esfera. ¿De acuerdo? Fíjense, no me estoy reduciendo a decirles cuáles son las formulitas. Les estoy explicando además cosas de la mecánica, cosas de la física, recordándoles posiblemente lo que han estudiado en física, ¿no? En física con alguno de sus docentes. Veamos algunos ejemplos para esta parte. Calcular el área de la porción de esta superficie unitaria comprendida entre los planos, son planos horizontales, raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2 negativo, z igual al primero y z igual al segundo. Quiero hallar, en otras palabras, el área de esta parte de la superficie, de la vasija de la superficie, si ustedes quieren. Ahí están los dos planos que se intersectan con la superficie en estas circunferencias que tengo aquí arriba. Este es un plano y este otro plano. Quiero hallar su área, el área de esta parte, de la parte central
de la región que está comprendida entre los planos. ¿Cómo calculo esa área? A ver, escucho ideas. ¿Mm? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Cómo encontramos esa superficie? Con la integral doble. Claro, con la integral doble, pero ¿cómo lo hacemos? Les he dado tres posibilidades. Nos vamos al principio. Para encontrar áreas de una superficie, la expresión que voy a usar es esta. La cantidad subintegral tiene que valer 1, eso dice mi teoría. El inciso B dice eso, ¿no? Si la función integral vale 1, entonces la integral corresponde al área de superficie. Ya tengo eso. Ahora, este elemento diferencial de ese tengo tres posibilidades. Uno, llevarla a la esfera a su forma vectorial o proyectar usando este método o usando el método de los cosenos directores. ¿Cuál creen que sea más fácil? La vectorial. Normalmente la vectorial es la más fácil, ¿no? Pero también lo podemos hacer proyectando. Pero va a depender de la afinidad que ustedes tengan. Veamos cómo lo podemos resolver en este caso. Fíjense, voy allá proyectando. Voy allá proyectando. O sea, me voy a acordar un poquito de lo que hacíamos en cálculo 2. El área es una integral de superficie. Mi variable de integración es un elemento de área. Y lo voy a proyectar sobre el plano XY. Lo voy a proyectar sobre el plano XY. Voy a colocar límites en el plano XY. Y la integral o la cantidad subintegral tiene que incluir esta raíz y para eso necesito despejar z en términos de x y de y. Aquí está la esfera. Ahí está la esfera. Y voy a encontrar sus derivadas. La derivada de z respecto de x es eso. Y la derivada de z respecto de y es eso. Eso lo pueden comprobar fácilmente en su casa, ¿no? Haciendo derivación implícita. Por lo tanto, ahora voy a construir esa cantidad subintegral reemplazando mis resultados previos. Y sacándole la raíz, obtenemos ese resultado final. Esto ya incluye la raíz. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, en lugar de colocar igual, deberíamos colocar tal vez esta flechita, porque este ya está con la raíz. Obtenemos eso después de sacarle la raíz, ¿no? Mi elemento diferencial de ese debería ser este. Ahora sí. ¿De acuerdo? Simplemente estoy simplificando y haciendo cosas para obtener esta expresión. Elevado al cuadrado, fíjense lo que hemos hecho, ¿no? Elevado al cuadrado, tengo z al cuadrado abajo, luego voy a sacar un factor común, este z al cuadrado va a pasar acá, voy a tener x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, esa es la ecuación de la esfera, por eso aparece 1, y en el denominador voy a tener z. Si yo despejo z de acá, z va a ser 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, en raíz. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos. Eso es lo que tenemos. Por lo tanto, esta expresión ya lo tengo. Hemos construido y el elemento de área se reduce a eso. Ahora, los límites. Tengo que pelearme con los límites. ¿Cómo hacemos los límites? A ver, yo tengo que calcular los límites. Si proyecto, no tengo que tomar en cuenta toda la esfera. Tengo que calcular de esta partecita. De esta partecita. Estoy viéndolo de perfil. De esta parte. De esa parte. Estoy queriendo hallar el área de esta parte, que es la vasija, ¿no? De la esfera, su vasija. De esa parte estamos queriendo hallar. Por lo tanto, puedo proyectarlo. Si lo proyecto sobre el plano XY, esa parte, la proyección es una cosa como esta. Lo voy a dibujar así.
la proyección es una cosa como esta. Y lo voy a poner más gruesito. Abajo sobre el plano aquí sí. La proyección de esta parte superior de la esfera es esto, su sombra, esa línea negra que he dibujado ahí. Incluso le puedo poner un poquito más de... Lo puedo hacer un poquito más grueso, digamos, para que se vea mejor. Esa es su proyección. Y es un disco. Es un disco. Por lo tanto, necesito saber cuál es ese disco. Su radio va a ser 1, el radio externo, pero necesito el radio que va desde el origen de coordenadas hasta este punto. Hasta ese punto. Necesito ese radio y el otro radio ya lo tengo. Este otro, el grande, ya lo tengo. Vale 1, pero necesito este radio porque voy a formar un disco. O sea, la sombra de esta parte en el plano XY es un disco. Este disco. El círculo externo o la circunferencia externa, mejor, tiene radio 1 y necesito encontrar la circunferencia interna. Y encima de esto, encima de esta región que es azul un poquito más oscuro, es la sombra de esta parte de la esfera. De esta parte de la esfera. Lo estoy proyectando en esta sombra. Y aquí lo he pintado con negro esa sombra. O sea, hay que calcular ese radio, ¿no? Y ese radio lo puedo calcular fácilmente. A ver, ¿cuánto valdrá ese radio? El radio interno, este radio. ¿Cuánto valdrá ese radio? ¿Cómo calculo ese radio interno? El radio externo ya lo tengo. El radio externo es el radio de la esfera. Pero el radio interno, ¿cuánto vale? ¿Por Pitágoras? Sí, pero hay una forma más fácil. Porque para Pitágoras necesito, bueno, el radio tengo, bueno, si queremos hacer Pitágoras. Hacemos la intersección de los planos con la esfera Inge. Excelente, así hay que ser. Si quiero hacer Pitágoras, por ejemplo, tendría que ser esto, ¿no? Es la hipotenusa, pero no tengo el cateto puesto. Pero tengo z, que es la altura. Raíz de 2 sobre 2. Si tengo el cateto puesto, puedo calcular eso. Esa es una opción, la que alguno de ustedes ya lo ha comentado. Perfecto, también está muy bien. O la otra es haciendo lo que el otro compañero dijo. Agarro z igual a 2, z igual a raíz de 2 sobre 2, lo reemplazo acá y encuentro un cilindro. Ese cilindro sería una cosa como esta. Lo voy a dibujar así, mi cilindro. Encuentro ese cilindro. Lo vamos a poner transparente. Encuentro ese cilindro. Un cilindro recto, circular. Simplemente reemplazando este valor de z acá. Y lo que voy a tener es x al cuadrado más y al cuadrado más 2 más un cuarto igual a 1. Entonces despejo y encuentro el radio del cilindro. Es otra forma de hacerlo. Sin Pitágoras, intersectando superficies. Por lo tanto, ese radio ya tengo. Entonces, mi radio va a variar desde acá, desde el radio de ese cilindro, hasta el radio de la esfera. Y el radio de ese cilindro dice que vale raíz de 2 sobre 2 también. Es lo que se calcula. Raíz de 2 sobre 2. Desde raíz de 2 sobre 2 hasta 1. Fíjense que esta expresión lo tengo que resolver necesariamente en polares. En polares. Su jacobiano de transformación vale r. Esto es el elemento de área en polares, porque las variables ahora son radios y ángulos. X al cuadrado más y al cuadrado vale menos r. Esto es entre paréntesis. Esto es entre paréntesis. Algunas cosas que no he puesto, eso es entre paréntesis porque hemos despejado. Este también es entre paréntesis, ¿no? Porque estamos despejando X y Y. Entre paréntesis. Bueno, y este también. Bien. Bueno, le ponemos signo menos.
En polares es más fácil y resolviendo la integral, el resultado que obtenemos es eso. Pero fíjense que lo he multiplicado por 2. ¿Por qué hemos multiplicado por 2? ¿Por qué hemos multiplicado por 2? Para, el- para los, por la simetría del objeto, ingeniero, porque del cuarto octante estaríamos hallando, de la primera región positiva estaríamos hallando, ingeniero, ¿o estoy mal? Solo para los zetas positivos estaríamos hallando. Para esta partecita que lo estoy resaltando, queriendo mantener mi pulso, digamos, lo más firme posible, de esa partecita hemos encontrado, que también sería esta, ¿no? Cuando le hemos hecho dar una vuelta completa, bueno, ha variado de 0 a 2pi, ha dado una vuelta completa, por lo tanto, hayan solo de esta partecita. Pero también abajo tenemos lo mismo. Por lo tanto, hemos hallado el área superior y le estoy sumando el área inferior al multiplicarlo por 2. Por eso lo multiplico por 2 y mi resultado es 2 raíz de 2 pi. Y solo del hemisferio superior, de la parte superior de la esfera, sería raíz de 2 por pi. Ese es el área. Y fíjense, he usado este primer procedimiento porque es recordatorio de lo que hemos hecho en cálculo 2. Estamos hallando el área de esa parte de la superficie. Ejemplo 2. Hallaremos la masa de este cono que yace entre los planos z igual a 0 y z igual a 1, si su densidad superficial está dada por esta expresión. Entonces, estamos hallando solamente la masa del manto superior, porque partimos desde 0, desde acá, y llegamos hasta 1, que se supone que, digamos, es esta parte, donde hemos intersectado con un plano a nuestro cono, y lo hemos cortado y hemos generado, digamos que ese es el plano z igual a 1, lo traslado acá y lo corto, ¿no? Encima. Lo corto, lo pongo encima, en el plano z igual a 1, desde el plano z igual a 0, y cuando yo lo intersecte a mi cono con este plano, voy a generar esta circunferencia. Esa circunferencia de radio 1. De radio 1 porque z lo voy a reemplazar por 1. Y la densidad superficial es una expresión dada por esa ecuación. El cono, al igual que la esfera y al igual que cualquier otra superficie, hay que entenderlo como un espacio vectorial de dimensión 2. Es un espacio vectorial de dimensión 2. Es solo la superficie. No hay nada acá adentro, es vacío. Si fuese lleno, si fuese un sólido, si fuese un cono de madera, por ejemplo, entonces sería un espacio vectorial de dimensión 3, si fuese sólido. Pero solo es una superficie hueca. Y este es un plano o un espacio vectorial de planos tangentes, así se le llama, porque yo puedo trazar un plano tangente a la superficie en algún punto, y ya lo puedo trazar ahí. Es un espacio vectorial de planos tangentes. Es una superficie. ¿De acuerdo? Esa es una superficie. A ver, ¿qué método utilizamos acá? Ya tenemos el primer método, que es el método de las proyecciones. Y este otro también podríamos proyectarlo a este manto del cono, el manto superior del cono sobre el plano XY, y voy a tener seguramente un disco de radio 1, porque si z reemplazo por 1 ahí, voy a tener 1 elevado al cuadrado y voy a tener x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Por lo tanto, su sombra, su proyección, será una cosa como esta. Lo vamos a tratar de dibujar bonito para que se entienda mejor. Su sombra será una cosa como esta. Su sombra. A ver, vamos a ver si podemos darle transparencia. La línea es lo que estoy viendo. Yo quiero, bueno, no sé dónde está. Ah, bueno, no importa. Esa línea, bueno, dibujaremos solamente entonces, si no, con línea sólida y con, bueno, así que esté. Y el cilindro que se va a formar y que forma la sombra va a ser una cosa como esa, ¿no? Así, esa es su sombra en el plano XY.
Esa es la sombra en el plano XY. Bueno, ahora sí, un poquito lo hemos puesto. Voy a poner un subrelleno. Ahí está, eso es lo que quería hacer ese rato. Eso que he dibujado y que tiene una transparencia es la sombra del cono sobre el plano XY. Por lo tanto, puedo utilizar uno de estos métodos, ¿no? Los que hemos utilizado acá, los que hemos anotado. Cualquiera de estos. Bueno, usaría este nuevamente en el plano XY. Colocaría mis límites en el plano XY porque estoy proyectando ortogonalmente sobre ese plano mi sombra. Y es la sombra más fácil de ver, la más fácil e intuitiva de ver, esta que hemos puesto ahí. Esa es la sombra. Y es una sombra perpendicular, es una sombra ortogonal, por eso he tratado de dibujar esas líneas que ven ahí para decirles que la sombra es perpendicular. Mi punto de vista o el foco, la luminaria está ahí arriba. ¿De acuerdo? Bueno, se ha movido nuestra figura. Ahí. Sigamos. Por lo tanto, puedo nuevamente proyectar sobre el plano XY. Proyectando sobre el plano XY, construimos las derivadas, construimos la cantidad subintegral y obtenemos una expresión como esta. X al cuadrado más y al cuadrado, no se olviden de que z es la propia ecuación del cono, es la propia ecuación del cono, y el valor de z que aparece acá es cuando hemos sacado un común denominador. Acá aparece un z al cuadrado, que es este, y tengo x al cuadrado más y al cuadrado que está pintado con rojo. X al cuadrado más y al cuadrado es z porque estamos usando el cono, por lo tanto esta expresión se reduce a 2. Se reduce a 2. Por lo tanto, el elemento, este factor de escala, ese factor de escala vale 2 en raíz. Raíz de 2 vale. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es hallar el área de este disco, ¿no? De este disco, y dice que es equivalente al área del cono, pero un poquito más pequeño. Porque para hallar el cono tengo que multiplicar por 1.41 o 42.136, que es la raíz cuadrada de 2. Ya está, mi elemento de área ya lo hemos calculado. Ese es mi elemento de área. Ahora tengo que multiplicarlo por la densidad superficial. La densidad superficial es esta. Pero fíjense que mi elemento de área es X y es Y. Aquí hay un Z. Nuevamente tengo que recurrir a la ecuación del cono, porque todo lo que estamos haciendo es para el cono. Entonces esta variable Z tiene que desaparecer del cono. Y lo único que voy a hacer es reemplazar su ecuación, ¿no? La ecuación del cono es esta. X al cuadrado más y al cuadrado igual a eso. Por lo tanto, colocando límites, podemos resolverlo en polares nuevamente. Colocando límites, mis límites, el radio variará de 0 a 1, que es el radio de este disco que tengo ahí, de 0 a 1. X reemplazaré en polares por r al cuadrado y coseno al cuadrado, y reemplazaremos por r al cuadrado, seno al cuadrado, y esto es radio al cuadrado. Y no se olviden del jacobiano de transformación para el elemento de área. El jacobiano de transformación valía r. Tengo este término entre paréntesis que vale r al cuadrado, aquí está el x al cuadrado y aquí está el coseno al cuadrado. Y tenemos esta ecuación que hay que integrar. Bueno, la integral de esa expresión lo podemos resolver utilizando nuestra máquina de calcular. Ya no es importante resolver una integral, ¿no? Por supuesto que hay que saber. Si no tengo una máquina de calcular, puedo resolver utilizando sustituciones trigonométricas. El coseno al cuadrado del ángulo lo puedo reemplazar por 1 más coseno de 2 veces el ángulo sobre 2. Y el seno al cuadrado del ángulo lo podemos reemplazar por 1 menos coseno de 2 veces el ángulo sobre 2. Hay una diferencia de cuadrados, va a volver a aparecer un coseno al cuadrado que habrá que volver a hacer el mismo cambio. O puedo utilizar, por ejemplo, también integrales eulerianas, ¿no? En cálculo 2, no sé si les he dado integrales eulerianas, se puede resolver también con integrales eulerianas. O agarro mi máquina y resuelvo. Y el resultado final es este. Esta es la masa de ese cono. La masa de ese cono comprendido entre el plano x igual a 0 y el plano z igual a 1. Z igual a 0 y z igual a 1. La masa de esta parte del cono.
¿Está claro, jóvenes? ¿Se entiende? Bueno, es más de lo mismo. Es fácil, ¿no? Continuemos. Abramos otro documento. Lo voy a cerrar esto si es que no tienen consultas de esta parte. Ingeniero, buenas tardes. Una consulta, por favor. Adelante. Estamos tomando para este problema que la densidad varía, ¿verdad? O sea, ¿eso en un sólido real ocurriría, la densidad variable, o podría ser un número constante? Estamos resolviendo ejercicios bien generales, ¿no? Y la densidad en un caso real puede variar. De hecho, el cuerpo humano tiene densidad variable. Los huesos tienen más densidad que nuestros tejidos. En un caso real, la densidad puede variar. De hecho, varía. Cuando la densidad es homogénea, entonces se dice eso. El cono tiene densidad homogénea, decimos. Entonces, en lugar de colocar esta función x al cuadrado y al cuadrado z al cuadrado, colocamos una constante, porque su densidad es homogénea. Y las coordenadas de su centro de masas ya no será centro de masas, será simplemente un baricentro, o un centro, o un centroide. Un centroide que tiene más una connotación geométrica. Pero en general, los materiales que puedo tener para trabajar, digamos, o cuando yo quiera hallar una masa de alguna superficie dada, su densidad en general puede variar. Puedo tener lugares donde la densidad es mayor. En este caso, por ejemplo, la densidad es prácticamente nula, es casi etéreo en el vértice del cono. Pero a medida que voy subiendo, la densidad va aumentando. Si yo tengo un cuerpo más denso acá arriba que abajo. Por lo tanto, si yo quisiese hallar, por ejemplo, las coordenadas de su centro de masa, las coordenadas de su centro de masa van a estar alejados del vértice del cono. Van a estar más o menos por acá. Si yo coloco, dibujamos algo por ahí, si es que podemos, porque a veces no se puede, o yo me equivoco, sus coordenadas van a estar más o menos por ahí, y sobre el eje Z además, porque su densidad es variable. O sea, respondiendo a su pregunta, sí, muchos de los materiales que se tienen densidad variable. ¿De acuerdo? El mejor ejemplo es el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene densidad variable, nuestra densidad no es homogénea. Nuestros dientes tienen más densidad que nuestros ojos, o que nuestro tejido adiposo, o que la piel, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? O sea, los sistemas en general siempre son más complejos de lo que nosotros estudiamos. Acá estoy estudiando un cuerpo cuya densidad varía, digamos, pero su variación es más o menos predecible. Arriba tengo más densidad que abajo. Hay algunas estructuras moleculares, los químicos, por ejemplo, deben saber eso. Hay estructuras moleculares o cuerpos que se pueden construir o que se generan que tienen densidad variable. Pueden tener densidad variable. ¿De acuerdo? Si esto hubiese sido una densidad homogénea, hubiese sido simplemente el área, ¿no?, que estaríamos calculando multiplicado por una constante. Y así calcularíamos la masa. La masa sería la densidad por el área. Así estaríamos calculando la masa, densidad por área. Y como su densidad es homogénea, entonces simplemente pondré 5, pondré 4 multiplicado por el área del cono. Multiplicado por el área del cono. Pero como en este caso la densidad es variable, entonces tengo que hacerlo punto por punto. Y hacerlo punto por punto significa resolver esa integral. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Sí, ingeniero. Gracias. No se olviden que en la naturaleza, jóvenes, las estructuras, los sistemas siempre son más complejos que en la vida real. La matemática a veces tiende a simplificar algunas cosas, pero sigue siendo una herramienta válida para entender lo que estamos haciendo. Y en general yo puedo estar calculando densidades que son variables y densidades que pueden ser un poco más complejas que esta es la que tengo, que las que hemos puesto acá, ¿no? Hay muchas estructuras, muchos sistemas que son más complejos que lo que nosotros calculamos acá. Pero tengo una buena herramienta porque estas integrales, por más complicadas que puedan ser, siempre puedo resolverlas ahora con una herramienta informática. Acá lo importante es saber colocar límites, acá lo importante es construir esto para ver si lo voy a hacer vectorialmente o si lo vamos a hacer escalarmente, con proyecciones. ¿De acuerdo?
Voy a cerrar este documento para abrir el siguiente, para continuar. Permítanme abrir un cachito. Y lo vamos a compartir. Con lo que hemos hecho, hemos terminado ese primer capítulo. Fíjense, este tema de las integrales de superficie de campos escalares es fácil, no es muy complicado. Lo complicado tal vez es resolver la integral, lo complicado tal vez es colocar límites, lo complicado tal vez es interpretar lo que estamos haciendo, encontrar los límites cuando hay intersección de superficies. Pero en general el concepto es bastante sencillo. Es resolver una integral para un elemento de área, y ese elemento de área, así como les he mostrado, tengo tres posibilidades para construirlo: o vectorialmente, o con proyecciones, o utilizando cosenos directores, que son las tres posibilidades que yo tengo para poder resolver las integrales de superficie, para construir en realidad el elemento de área, el elemento de superficie, ese diferencial de S. Reitero, S es el elemento de área. Sigamos con lo mismo, pero ahora pensemos de que el campo que tengo acá ya no es un campo escalar, ya no es una densidad, por ejemplo. Ahora puedes representar cualquier otra cosa. Ahora puedes representar un fluido en movimiento, puedes representar un campo electromagnético, puedes representar las ondas electromagnéticas de una antena de móvil celular, o puedes representar un fluido que se está desplazando según una ley en el espacio. En general es un campo vectorial. Y como este es un elemento vectorial, mi elemento de área sigue siendo un elemento de área, pero ahora es un elemento vectorial de área. Entonces va a tener otras aplicaciones y va a tener otra forma de resolver. En general es un poco más simple, tal vez, más simple, pero también tiene sus bemoles, porque los campos vectoriales, o un vector en general, siempre puede tener una componente tangencial o una componente normal sobre una superficie. Por lo tanto, me da más posibilidades para resolver. Cuando el campo es escalar, la variable es escalar, el elemento diferencial de arco. Y cuando el campo es vectorial, la variable también tiene que ser un vector, porque estoy multiplicando en producto escalar. Estoy haciendo proyecciones, en otras palabras. Estoy proyectando vectores, un vector sobre otro vector. ¿De acuerdo? Con su propia métrica y con su propio sistema de referencia. Aunque vamos a utilizar la base canónica. Luego vamos a complicar estas integrales utilizando cualquier otro modelo geométrico asociado a un sistema de referencia diferente. A eso se le llama coordenadas curvilíneas. ¿De acuerdo? Entonces, siempre para resolver problemas con geometrías diferentes, ¿no? Veamos lo que vamos a hacer ahora. Ahora F, lo que les dije, es un campo vectorial que puede representar cualquier cosa. Ya les puse algunos ejemplos. Puedes representar velocidades de fluidos, puedes representar ondas electromagnéticas, puedes representar la expansión de un gas si soy químico o soy petrolero, o puedes representar la onda electromagnética que se genera en un cable de conducción, por ejemplo, si soy ingeniero eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Es un campo vectorial. Y este es un elemento de área vectorial. Veamos qué pasa con el elemento vectorial de área. Igual que en el tema anterior que hemos estudiado, este elemento vectorial de área puede ser expresado de esta forma. Quiere decir que la superficie lo llevo a su forma vectorial. Lo parametrizo, en otras palabras. Por ejemplo, si yo tengo una esfera, sus ecuaciones paramétricas son estas. Son las ecuaciones de las coordenadas esféricas, haciendo de que el radio sea constante. Porque si el radio fuese variable, ya estuviese en un espacio vectorial de dimensión 3. Porque aparte de moverme sobre la superficie, pudiese entrar dentro de la superficie. Es decir, sería un minero además. Un minero que perforo la superficie y puedo llegar hasta el núcleo de la Tierra o hasta el centro de la esfera. Eso es un espacio vectorial de dimensión 3, porque tengo la posibilidad de moverme además dentro de la esfera.
Pero como estamos trabajando con espacios vectoriales de dimensión 2, es decir, con espacios vectoriales de planos tangentes, el radio debería ser una constante. Por lo tanto, me estoy moviendo solo sobre la superficie. Y las ecuaciones paramétricas de la superficie son estas, de la superficie esférica. Es como la Tierra. Nosotros que nos movemos sobre la superficie de la Tierra, lo vemos solo como una burbuja. Para mí la Tierra es como si fuese un plano. No tengo posibilidad de entrar dentro de la Tierra hasta el núcleo de la Tierra, ¿no? No tengo esa posibilidad. Me muevo sobre la esfera, sobre la superficie. Y para mí es tan grande la Tierra que lo veo como un plano. Vayan a ver, viajen a Copacabana, por ejemplo, viajen a Oruro, viajen a Cochabamba, en movilidad. Y si pensamos de que estamos en un entorno ideal donde no veamos las montañas y esas cosas, yo voy a ver un plano infinito y me estoy moviendo sobre ese plano. Ese es un espacio vectorial de dimensión 2, ¿de acuerdo? No estoy yendo de Bolivia hasta la China cruzando la Tierra, ¿no? Si pudiese hacer eso, haciendo un túnel que va desde Bolivia hasta la China, estaría en un espacio vectorial de dimensión 3. Pero yo me muevo sobre la superficie. Voy a pie, digamos, hasta la China, hasta que se cansen mis pies o me muera, digamos, en el intento, pero me estoy moviendo sobre un plano infinito. Por lo tanto, esa superficie lo represento como una función vectorial de 2 parámetros, y su elemento vectorial de área es lo mismo que hemos visto hace rato, solo que hace rato usábamos el módulo de este vector, porque yo necesitaba el elemento escalar de área, pero ahora necesito el elemento vectorial de área, por lo tanto no necesito sacarle su módulo. La otra es cuando yo exprese la misma esfera, la otra posibilidad que tengo es cuando yo exprese la misma esfera como una función escalar de punto. Así se llaman a estas funciones, funciones escalares de punto. Funciones escalares de punto. Cualquier punto de coordenadas x, y, z que satisfaga esta ecuación es un punto sobre la esfera. En ese caso, el elemento vectorial de área, lo puedo representar así, como el producto de un escalar, que es esto, por un vector. Y este vector tiene que ser unitario, porque de este vector solo necesito su dirección. ¿Y a qué es igual el elemento escalar de área? Bueno, ya sabemos, el elemento de escalar de área son cualquiera de estas posibilidades que hemos puesto en el caso anterior, o inclusive el módulo de este vector, o inclusive el módulo del vector R de U por R de B. ¿De acuerdo? Entonces, pero lo que hay que tomar en cuenta es que ahora a mi elemento escalar le estoy agregando una dirección, porque tengo que trabajar con un vector. Eso es importante. Estas son las mismas expresiones de hace un momento, o los cosenos directores, que no hemos hecho un ejemplo, digamos, que podemos hacer más adelante. Vamos a tener tiempo para hacer algunos ejercicios de aplicación de esto. Y puedo usar esto, o inclusive, reitero, el módulo de este vector, para tener el diferencial de S, y así mis variables serían diferencial de U y diferencial de B. El mismo párrafo de hace un momento, igual más redactado creo, porque no se entiende lo que es escrito acá. He debido estar viendo mi novela posiblemente ese rato. A ver qué dice. Donde coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma corresponden a los cosenos directores del vector normal unitario M, los que se obtienen proyectando los vectores IJK sobre el vector normal unitario. Si está más redactado, lo voy a sacar eso para el siguiente semestre. Veamos los ejemplos. Aquí lo importante que hay que ver es que voy a volver a resolver integrales de superficie, solo que ahora el campo sobre el que estoy trabajando, la cantidad subintegral, es un campo vectorial, ya no es un campo escalar. Y eso requiere que mi variable de integración también sea un vector, el diferencial de S. Y si es vector, puedo usar la forma vectorial, parametrizando la superficie, y si la superficie me dan como un campo escalar, ese vector se construye encontrando el vector normal de la superficie con el gradiente, por ejemplo, y multiplicándolo por el diferencial de S. La forma vectorial parece que es más directa, ¿no? Parece que es más directa. Veamos algún ejemplo. Ejemplo de una superficie parametrizada definida como una función vectorial. Fíjense que tengo esta superficie. Ahora estoy hablando de la superficie parametrizada. Y es una superficie que puedo expresarlo como combinación lineal de su base
o como una matriz columna, o una matriz fila, pero estos son vectores. Esta es una forma de representar vectores, como hemos hablado en algún momento. Esta es la forma que utilizan los matemáticos. Esta es la forma que utilizan los programadores, los que hacen, los ingenieros en sistemas, deberían utilizar, o normalmente están más inclinados a usar los vectores como matrices, porque así manipulan mejor las matrices, ¿no? Se olvidan de las bases y demás cosas. Y los físicos, normalmente los vectores los representan con segmentos de línea orientados, con las flechitas, en otras palabras. Son las tres formas que usan distintas especialidades, ¿no? Los físicos con flechitas, los programadores o ingenieros de sistemas con matrices, y los matemáticos tal vez así. Los ingenieros, cualquiera de las tres. Para las superficies parametrizadas, al igual que en las funciones escalares, no basta definir la función vectorial, sino también se debe precisar, y esto es importante, la región del espacio paramétrico donde existe la misma. O sea, yo tengo que saber dónde existe esta superficie. En el caso, por ejemplo, de la esfera, ¿dónde existe esta esfera? ¿Cuáles son los valores de u y de b? ¿Cuál es el dominio de definición de esta función? A eso se refiere. Si yo quiero definir una esfera, por ejemplo, yo sé que u, que es el ángulo de elevación, debería variar de 0 a pi. Y b, que es el ángulo de azimut, debería variar de 0 a 2pi. Esas cosas tengo que saber. Esas cosas me lo han enseñado en el cálculo. Entonces, y eso es importante porque ese es el campo de existencia del vector, de este vector que geométricamente representa una esfera. Su geometría es una esfera y su campo de existencia es u, que es el ángulo de elevación, el que se mide respecto al eje z, será de 0 a pi, 180 grados máximo, no puede variar más, no puede variar más. En cambio b es el ángulo de azimut, es el que va hacia el horizonte, es el que se mide respecto al eje x, y por lo tanto, para cubrir todo el plano XY debería variar de 0 a 2pi, así baso todo el plano XY. Y ese es el campo de existencia de esta esfera. Y cada superficie tendrá su propio campo de existencia, y eso es importante también determinar. Así se colocan los límites, ¿no? Fíjense que ya no estoy hablando solo de colocar límites, estoy hablando de campos de existencia. Ya este espacio paramétrico de existencia de la superficie se le conoce como el dominio de definición de la función. Fíjense, ya varias cosas que hemos aprendido con anterioridad van tomando sentido, ¿no? Ya sé que el campo de existencia, este espacio paramétrico de existencia, es el dominio de definición. Y cada superficie, en función de lo que estoy haciendo, tendrá su propio dominio de definición. Con eso, con este dominio de definición de la función, por ejemplo, si yo tengo un espacio vectorial que tiene la forma de una esfera, y es infinita mi esfera, por ejemplo, yo podría decir el ángulo de elevación varía de 0 a pi, el ángulo de azimut de 0 a 2pi y el radio de 0 a infinito. Y así baso todo el espacio vectorial, porque el radio está tendiendo a infinito. Igual que en las variables x, y z. La variable x varía desde menos infinito hasta infinito, la variable y desde menos infinito hasta infinito, y la variable z lo propio. Y así tengo todo el espacio vectorial cartesiano rectangular, asociado a una geometría de paralelepípedos y de rectángulos. Esa es su geometría en el sistema cartesiano rectangular, ¿no? Y en el sistema esférico su geometría es una esfera de radio infinito. En nuestro ejemplo, por ejemplo, que estamos haciendo, en este, que es un campo vectorial cualquiera, lo pueden dibujar con el MATLAB. Hay unos comandos que les permiten graficar campos vectoriales y yo puedo graficar ese campo vectorial en una región. ¿En qué región? En el campo de existencia en el que yo estoy interesado. Por ejemplo, para este ejemplo, valga la redundancia, yo podría decir que u varíe de menos 2 a 2 y que b varíe de 0 a 4. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ese será su campo de existencia. A eso se le llama también espacio paramétrico de existencia. Ese es su dominio de definición. Ustedes pueden ir, reitero, al MATLAB, agarrar esta función vectorial, graficarla en este dominio y van a ver este campo vectorial constreñido a esa región. En este caso no es un campo vectorial realmente, ¿no? Sería una superficie tal vez. Es una superficie. La vería esa superficie geométricamente, porque esta es su forma vectorial, esta es su forma matricial y este es su campo de existencia. No lo he dibujado, o lo he dibujado, no sé, no me acuerdo, creo que no lo he dibujado.
pero ustedes podrían ir y graficarlo en el MATLAB con este campo de existencia. Su elemento de área, el elemento de área para esta superficie, lo voy a encontrar, como tengo la forma vectorial, lo voy a encontrar usando esta formulita, su elemento de área. Entonces voy a derivar a esta función respecto de u y respecto de b. Agarro la forma matricial y lo derivo respecto de u, 2u, b y 0, 2u, b y 0. Y luego agarro este mismo vector y lo derivo respecto de b, 0, u, 1, 0, u, 1. Hago el producto vectorial y encuentro su elemento de área. Este es un producto vectorial. Ese es el producto vectorial que me va a dar un vector perpendicular a la superficie y externo a la superficie, o ascendente, preferentemente ascendente, o externo a la superficie. Si la superficie es cerrada, este vector siempre es externo. Y eso es importante tomar en cuenta, porque yo tengo que saber el sentido del vector normal a la superficie para interpretar el resultado de lo que vaya a calcular. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, haciendo su producto vectorial, obtenemos este nuevo vector que equivale al área del paralelogramo entre este vector y este vector. Por eso se llama espacios de planos tangentes, porque el plano tangente de un determinado punto tendrá como vector normal este vector, reemplazando los valores de u y de b del punto que estamos analizando. Por lo tanto, la forma vectorial del elemento de área, la forma vectorial será este producto vectorial que hemos encontrado por el diferencial de u por el diferencial de b, en la forma matricial y en la forma de una n-upla ordenada, o de una n-ada ordenada, o de una terna ordenada, como también se dice. Este es el elemento vectorial de área. Eso es esto. Eso es esto, estito, el diferencial de ese. Eso. Y fíjense que teniendo la forma vectorial se encuentra de una manera bien sencilla. Bien sencilla. Tal vez me pueda equivocar al hacer el producto vectorial, porque no se olviden de que cuando hago la expansión de Laplace hay que hacer alternancia en el signo. El signo para j siempre hay que cambiarla, ¿no? O sea, ahí es un error común que uno comete, pero ya me estoy equivocando porque no estoy siendo cuidadoso, digamos, porque el procedimiento es relativamente sencillo, es fácil. Ejemplo de una superficie expresada como una función escalar de punto. Un plano, fíjense, ese es un plano, la ecuación de un plano. Y lo voy a proyectar sobre el plano x-y y su dominio de definición podría ser en el primer octante, por ejemplo, una cosa como esta. Y que varíe desde 0 hasta 1 menos x y que x varíe de 0 a 1. Por lo tanto, esta partecita. Ese es su dominio de definición de este plano. El plano está por encima de esta región, ¿no? Porque esto es el plano x-y. Con la primera forma que tenemos, podríamos proyectarlo sobre el plano x-y. Bueno, en realidad sería la segunda forma, ¿no? La primera forma es la forma vectorial. Lo proyecto sobre el plano x-y, encuentro las derivadas de esta función respecto de x y respecto de y, son numéricos porque la función del plano, la ecuación del plano es lineal, y obtenemos ese elemento de área. Ese es su elemento de área. Una segunda forma, utilizando los cosenos directores, también estamos haciendo un ejemplito, porque no hicimos en el caso anterior, ¿no? Lo estoy proyectando sobre el plano x-y, por lo tanto tengo que multiplicar el vector k con el vector n unitario. Tengo que hallar el vector normal unitario a mi plano. Para eso puedo usar el gradiente, llevándolo primero a una forma implícita. Lo llevo a la forma implícita y encuentro su gradiente y lo vuelvo unitario a ese vector. Hagamos eso. Entonces lo llevo a su forma implícita, estoy usando el gradiente. Fíjense que estos invariantes vectoriales ya los hemos estudiado en el capítulo anterior. El gradiente, la divergencia, el rotacional, las diádicas y lo que significa, ¿no? El gradiente tiene dos significados. El gradiente es un vector normal a una superficie o apunta en la dirección donde la variable que despejamos crece más rápidamente. Se lo estoy llevando a su forma implícita, no he despejado ninguna de las variables, está igualado a una constante, esta es la ecuación del plano, encuentro las derivadas de esta forma implícita, sus derivadas vale 1, 1, 1, lo vuelvo unitario y vale ese vector 1 sobre raíz 1, 1, 1 sobre raíz de 3. Encuentro esta expresión del coseno director, obtenemos esta expresión. Y esto es 1 sobre raíz de 3.
Los reemplazo en la fórmula del diferencial de arco y tenemos la misma expresión. Raíz de 3, diferencial de x, diferencial de y, que es el mismo resultado que hemos obtenido utilizando el método de las proyecciones. ¿De acuerdo? Entonces, 3 formas para encontrar elementos de área. Veamos algunas consideraciones importantes acá. Primero, se cumplen las mismas propiedades que hemos revisado en el capítulo de las integrales de superficie de campos escalares y de las integrales de línea de campos escalares y campos vectoriales. O sea, se distribuyen, cuando tengo dos funciones que se están sumando, se distribuye la suma, las constantes salen, puedo subdividir mi región de integración, etcétera, etcétera. Las mismas propiedades, excepto en el signo. Porque ahora tengo formas vectoriales. Y el signo es sumamente importante, es fundamental el signo. Y hay que tener cuidado, porque el signo también forma parte del resultado, porque me permite interpretar lo que estoy haciendo. Veamos lo que ocurre. Cómo yo elijo el signo, o cómo se elige el signo a partir del vector normal. Cuando yo digo vector normal, es el vector normal de la superficie, de la esfera o de lo que vayamos a hacer. Cuando el elemento vectorial se expresa de esta forma, n es el vector o se elige utilizando los siguientes criterios. Fíjense, cuando yo hallo con el gradiente, como hicimos acá, el vector normal unitario, cuando yo hallo con el gradiente, hay que tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. En superficies cerradas, tenemos que escoger el vector normal unitario de tal forma que sea externo a la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo haya el gradiente, tengo que darme cuenta que ese vector tiene que ser externo a la superficie. Cuando la superficie no tiene límites, esta es una superficie sin límites, la esfera no tiene límites, ¿no? No tiene límites. En cambio, si yo tengo una superficie limitada, así como una parte de un plano, el vector normal que yo voy a elegir debería ser el ascendente preferentemente. No es una regla que se tenga que cumplir a rajatabla, pero es un criterio que debo tomar en cuenta para comparar mis resultados. Entonces, en superficies cerradas, yo tengo que escoger vectores externos. En superficies abiertas, tengo que escoger preferentemente vectores ascendentes. ¿De acuerdo? Esos son los criterios que se tienen que tomar en cuenta. Ahora le daremos una interpretación a nuestras integrales de superficie de campos vectoriales. Una integral de superficie, jóvenes, cuando se trabaja sobre un campo vectorial f de x y z, ese es un campo vectorial, lo que hacen es medir o cuantificar el flujo del campo que atraviesa una superficie por unidad de tiempo. Esto es importante, porque me está dando una herramienta para que yo pueda cuantificar cuánto de flujo está atravesando una superficie. ¿Qué superficie? La superficie S, la superficie que me permite construir esto, la superficie que me va a permitir parametrizar el campo vectorial para resolver la integral. Pero este campo vectorial es ahora algo que está atravesando una superficie, un campo un fluido, un campo de velocidades, ondas electromagnéticas en general, lo que ustedes quieran, la expansión de un gas que está atravesando una determinada superficie o una determinada región del espacio. Eso es lo que calculamos cuando resolvemos una integral de superficie. Esto es similar a lo que hemos hecho con las integrales de línea cuando veíamos el flujo que atravesaba una curva cerrada y cuantificábamos sobre un vector normal. Por favor, quiero que se acuerden de eso. Cuando hacíamos o resolvíamos una integral de línea y yo cuantificaba un flujo que atravesaba una curva cerrada, yo evaluaba mi integral de línea sobre una componente normal a la curva, y eso me está haciendo recuerdo a esto. Y esa integral de línea calculaba un flujo. Y ahora estoy haciendo lo mismo, pero de otra forma.
pero el vector normal sigue omnipresente, porque ahora lo estamos resolviendo con integrales de superficie. La figura, la representación gráfica de eso es esto, ¿no? La representación gráfica es esto. Porque ahora tengo una superficie, esta superficie verde, media verduzca y rojiza que tengo acá, que está siendo atravesada por un campo vectorial. ¿Y cuánto de ese campo vectorial está atravesando esta superficie? Lo cuantifico con esa integral. Con esa integral. Existen, bueno, superficies que se evalúan sobre trayectorias cesadas. Por ejemplo, esta esfera que puse acá, la trayectoria es cesada. Entonces yo puedo tener un elemento emisor ahí. Acuérdense de la divergencia que hemos hablado con anterioridad. La divergencia, si es positiva, entonces el flujo sale de un punto, ¿no? Y si es negativa, entra a un punto. Esto está relacionado con la divergencia. Estas integrales de línea están relacionadas con la divergencia. Es más, hay un teorema, el teorema de la divergencia, que me permite calcular flujos, como vamos a ver cuando veamos teoremas. Entonces, cuando la superficie es cerrada, por ejemplo, el caso de una esfera, al igual que en las integrales de línea, yo utilizo este pequeño círculo ahí para denotar que estoy evaluando sobre una trayectoria, sobre una curva cerrada, sobre una superficie cerrada, perdón, sobre una superficie cerrada. Y existen cosas raras también, como por ejemplo superficies que solo tienen una cara. En general las superficies tienen dos caras, ¿no? La cara externa, que es esta, y la cara interna que está por debajo de esta misma superficie. Son superficies con dos caras, la cara externa y la cara interna. Pero hay superficies que tienen solo una cara. Por ejemplo, la cinta de Moebius, y ahí les puse dos dibujos de una cinta de Moebius. Agarran una hoja rectangular, más o menos larga, lo tuercen y lo unen sus lados, los extremos, y generan una curva, una cinta de Moebius. Lo interesante de esta cinta de Moebius es que solo tiene una cara. Si ustedes fuesen una hormiga que se mueve por esta cinta, siempre se van a mover sobre la misma cara. No tiene dos caras. Interesante. Esa es una rareza, digamos. Y hay otras cosas, como la botella no me acuerdo el nombre, que tiene también solo una cara. La cinta de Moebius tiene estas ecuaciones paramétricas vectoriales. Fíjense, la representación vectorial de la cinta de Moebius. Les puse ahí. Que podría servirnos para cuantificar, digamos, un determinado flujo o su área. Derivos respecto de x, derivos respecto de y, derivos respecto de θ, etcétera, etcétera. Y puedo calcular colocándole límites a u y a b. Estas son las ecuaciones vectoriales de la cinta de Moebius. Y en general se llaman integrales de superficie a estas integrales que tengo acá, que son otras formas de expresar las integrales de superficie que no tienen, digamos, una aplicación tan interesante como las que estamos viendo. Fíjense, aquí tengo un campo escalar, pero la variable es un vector. El resultado es un vector en este caso. Acá tengo un campo vectorial y aquí tengo otra expresión vectorial, pero ahora ya no están en producto escalar, ahora están en producto vectorial. ¿De acuerdo? Y de esa forma yo puedo definir otras integrales de superficie donde mi variable ahora es un vector. Y la más interesante es cuando este producto es escalar, que es lo que estamos estudiando, lo que hemos estudiado en todo esto que hemos visto, el vector normal, la elección del vector normal, hallar áreas, o mejor dicho, colocar dominios de definición, o encontrar flujos que atraviesan una superficie. Eso se calcula cuando ese producto es escalar. Cuando este producto es escalar, que es lo que hemos estudiado ahora, ¿no? O esta, que es lo mismo. ¿De acuerdo? Que es lo mismo. Pero en general, las integrales de superficie pueden ser estas, o esta que es la más interesante porque esta es la que calcula flujos. Ahí vamos a quedar jóvenes. La siguiente clase vamos a hacer una clase de ejercicios, una clase de lo que hemos hecho ahora, de ejercicios, y hasta acá es su primer parcial. Entonces, tenemos una clase o dos clases que vamos a pasar haciendo puros ejercicios. Pero lo importante es que estudien lo que estamos haciendo, que se acuerden cómo se parametrizan las funciones, que se pasen este documento que les he pasado e investiguen en Internet o en los libros que tienen
cómo se resuelven los problemas. De hecho, ya les he dado, lo que les he dado es un compendio de todos los libros que podían encontrar por ahí y de las cosas que a partir de mi propia experiencia son importantes. Y lo que vamos a hacer, las siguientes clases, reitero, serán ejercicios de aplicación. De hecho, acá ya tengo 2 ejercicios, creo, que me los estoy guardando para la siguiente clase, para que podamos resolverlos, pero pasando, reitero, un poquito todo lo que hemos hecho. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Alguna duda antes de concluir nuestra clase? ¿No hay dudas? ¿Todo está claro? ¿Todo está lindo? ¿No hay dudas? Bueno, entonces lo cerramos el documento. Creo que este documento ya les he compartido. También para que lo puedan ver, ¿no? Y bueno, y con eso damos por terminada nuestra clase. Nos veríamos el día viernes haciendo una clase de ejercicios. Vamos a hacer una clase de ejercicios. Vamos a resolver, vamos a hallar flujos, vamos a hallar áreas, vamos a parametrizar funciones, vamos a hacer varias cosas. Y es importante que, bueno, reforcemos nuestras ideas, nuestra teoría con los ejercicios que vamos a hacer la clase siguiente. Ok, jóvenes, eso es todo por hoy y nos vemos el día viernes. Que estén bien, cuídense. Antes de terminar, no hay dudas, ¿no? La última vez que les pregunto, no hay consultas, no hay dudas. Ingeniero, Adelante. quizás no tengo dudas de este capítulo, pero de la anterior clase, ¿puedo preguntarle, Inge? Por Una supuesto. duda se me ha presentado. Gracias. Cuando hablamos sobre campos conservativos, pero el campo conservativo no está definido, por ejemplo, en el origen. Ya. Entonces, la independencia de trayectoria se va a cumplir en otro lado que no sea nada que ver con el punto de origen. ¿Se va a cumplir o ya no se cumple totalmente en todo el plano? Ya entiendo su duda. Voy a abrir una página Word para que ahí escriba algunas cosas. Espérenme un cachito. Campos vectoriales. Digamos esto, es el capítulo anterior que lo he vuelto a abrir y vamos a ver la independencia de la trayectoria. No sé si está acá. Independencia de la trayectoria. Cuando hablamos de independencia de la trayectoria, jóvenes, siempre esa independencia se estudia sobre una determinada región, sobre un subconjunto, como este, por ejemplo. Siempre. En el caso, digamos, que usted me pregunta, vamos a suponer que tengo mis ejes por acá, el eje X, por ejemplo, y el eje Y. Lo voy a ver en el plano, se hace extensible al espacio también. Y cuando yo quiero calcular una integral de línea, por ejemplo, que va desde este punto, bueno, no me deja, a veces me deja, a veces no me deja. Desde este puntito así, digamos que estoy moviéndome así, hasta ahí. Pero cuando hay independencia de la trayectoria, en realidad la curva no interesa. Lo que interesa solamente son los puntos iniciales y finales. Me interesa este punto, digamos, y este otro punto. Y me puedo mover en cualquier sentido, ¿no? Puedo ir desde el punto negro hasta el punto azul, o puedo ir desde el punto azul hasta el punto negro. Hay que tener cuidado. Y vamos a suponer que esta función no está definida en el origen de coordenadas. Su dominio de definición, hay un hueco ahí, un agujero negro ahí. El teorema de la independencia de la trayectoria se va a cumplir incluso con ese agujero negro, pero tengo que escoger una región que no incluya, o sea, curvas que vayan del punto negro al punto azul, que no incluyan al origen de coordenadas, digamos así. Esa región. Y esa es la región donde se cumple el teorema, por más de que exista este hueco. Pero en el momento en que yo escoja una curva que está en esta región más grande, la abro y digo, mi curva va a pasar por acá abajo,
va a pasar por acá abajo y va a llegar hasta acá, entonces ahí el teorema de la independencia de la trayectoria ya no se cumple. Imagínense que digo, voy a ir por acá, voy a ir por acá, entonces ya no se cumple. El teorema ya no se va a cumplir. Entonces, tengo que escoger una región que no incluya este hueco, que puede ser el origen de coordenadas o cualquier otro. Por lo tanto, mi región puede ser esa. Esta curva que hemos dibujado que está abrazando a esa región negra va a ser que va a impedir de que se cumpla el teorema. Pero en esta otra región más pequeñita, en este rectángulo más pequeñito que yo hice, puedo escoger cualquier trayectoria. Cualquier trayectoria. Fíjense, yo he escogido esta trayectoria inicial que es esa, para poder escoger una trayectoria recta como esa, de color naranja. O podría escoger cualquier otra trayectoria, pero que esté contenida en esa región. Digamos esa. Cualquiera de esas curvas me sirve, menos esta, menos la de abajo, porque esa ya está en otra región, está en una región externa y que incluye este hueco. Por lo tanto, tengo que asegurarme de que mi región donde voy a escoger mi curva no incluya puntos que no pertenezcan al dominio de definición del campo vectorial. ¿De acuerdo? Así se hace. Entonces es importante definir la región abierta D. D para mí ahora es esta. Esa región que lo estoy remarcando, bueno, ahora voy a tratar de ver si lo puedo poner un relleno transparente, digamos así, transparente. Mi región azul, clarito, bajito, transparente, es mi región D, mi región abierta D. Esa es mi región. No puede ser esta otra. Y en esta región, reitero, en esta región se cumple el teorema de la independencia. Y puedo escoger cualquier curva, porque no está incluyendo un punto que no pertenezca al dominio de definición del campo vectorial. En cambio, si mi región D lo quiero hacer más grande y quiero escoger curvas acá no se va a cumplir el teorema. Porque si escojo esta otra curva que está por debajo, no va a tener el mismo resultado que estas otras. Ya se ha incumplido. Pero voy a tener el mismo resultado en curvas que están contenidas en esta región, donde el dominio de definición es válido, donde yo voy a poder encontrar estos vectorcitos o estos pequeños vectores que representan esos flujos o ese campo de velocidades del campo vectorial grande, voy a poder encontrar siempre un pequeño vector ahí, en esta región. Y en esta región siempre voy a poder tener un vectorcito de estos chiquitos que he dibujado ahí. Pero en esta otra no, porque no voy a poder encontrar estas líneas del flujo en esta región negra. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí, ingeniero, muchas gracias. El truco tampoco es tan complicado, ¿no? Yo tengo que escoger una región como esta, por ejemplo, que contenga el punto de partida y el punto de llegada, y esta región puede ser tan pequeña como yo quiera, tan chiquita como yo quiera, y solo en esa región escogeré mis curvas, solo en esa región. No puedo salir, no puedo escoger esta otra curva, digamos, que hemos dibujado al principio, esta que está afuera, ¿no? Bueno, ya no la puedo demarcar, pero esta que está aquí afuera. Esa. Ya no puedo escoger esa, porque no está en mi región. Porque esta curva está en una región que ya es múltiplemente conexa. En cambio, esta región azul se llama simplemente conexa. ¿De acuerdo? Entonces ahí se cumple el teorema de la independencia y puedo escoger cualquier curva en esa región. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿Alguna otra duda? Ingeniero, Bueno, ¿y sí, seguiría llamándose campo conservativo, por más que no sea continuo en el origen? sí, sigue siendo un campo conservativo, pero es conservativo en esa región. Sigue siendo un campo conservativo porque se sigue cumpliendo la irrotacionalidad de ese campo vectorial, ¿no? Por eso es importante estudiar dominios de definición, porque los dominios de definición me dicen dónde es válido un teorema. Entonces, para que este teorema sea válido, porque el teorema no se va a cumplir siempre, no se va a cumplir, para que ese teorema sea válido, la región tiene que ser simplemente conexa. Pero lo bueno es que yo puedo escoger mi región simplemente conexa, dentro de todo el conjunto y de todo el espacio vectorial. Pero todo el espacio vectorial no va a ser parte del dominio de definición del campo vectorial. No va a existir vectores, esas líneas de flujo que hemos visto en el dibujito,
no va a existir en toda la región, va a haber alguna región donde no va a existir ese flujo. Entonces, me apartaré de ese lado y me concentraré solo en la región simplemente conexa, y en esa región simplemente conexa, el campo sigue siendo conservativo. En ese lugarcito se mantiene la independencia de la trayectoria. ¿De acuerdo? O sea, no se puede Gracias, generalizar ingeniero. ni se puede descartar absolutamente nada, ¿no? Entonces, lo bueno de estos teoremas, lo bueno de lo que estamos estudiando, es que yo siempre puedo escoger una partecita del dominio de definición donde se cumple este teorema. Pero el campo, por supuesto, sigue siendo conservativo, al menos en esa región. En esa región. Y en las otras regiones, bueno, ya no se cumplirá el teorema, ¿no? Ya no se cumplirá y obtendremos resultados diferentes cuando yo escoja trayectorias diferentes también. ¿Qué es lo que normalmente ocurre? El campo conservativo también es una particularidad, ¿no? No todos los campos son conservativos. El gradiente es un campo conservativo. Y lo interesante sería averiguar en la realidad, en la vida real, qué campo conozco yo que sea conservativo. A ver si la siguiente semana alguien averigua eso o alguien sabe y me dice, el agua es un campo conservativo, o las ondas electromagnéticas son campos conservativos, no sé, habrá algún campo vectorial que sea conservativo en la vida real, ¿no? ¿De acuerdo, jóvenes? Ok, muchachos, si no hay más dudas, daremos por concluida nuestra clase y el día viernes les invito a una clase de ejercicios. Vamos a hacer ejercicios, pero para eso, para que los ejercicios sean válidos, jóvenes, estudien teoría, hagan ejercicios por su cuenta. Así las dudas van a aparecer. Cuando ustedes estén resolviendo un ejercicio, sus dudas van a aparecer como por arte de magia. Y el día viernes o las clases de ejercicios van a tener la oportunidad de aclarar sus dudas, de decir, esto había sido así. Es bueno ir leyendo para no ir acumulándonos. Ustedes están aprendiendo un lenguaje de la ingeniería, así que no se descuidan. Pónganle empeño, pónganle alegría y van a poder resolver varias cosas, ¿no? No resolverán todo, pero sí van a poder manejar estas cosas. Ok, muchachos. Entonces nos vemos el día viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes.